Mátalos a todos, hoy. Esa fue orden de Pablo en llamada de 5 a.m. Gustavo acababa de despertar cuando Primo le dio lista de 5 nombres para ejecutar inmediatamente. Pero mientras investigaba durante día para preparar ejecuciones, Gustavo descubrió que Pablo estaba equivocado en todos los casos. Paranoia de cocaína había convencido a Pablo de traiciones que nunca ocurrieron. Gustavo enfrentó dilema imposible: obedecer orden injusta de hombre que amaba como hermano, o traicionar confianza de Pablo para salvar 5 vidas inocentes. Eligió piedad sobre lealtad. Ayudó a 5 a escapar dándoles dinero y contactos. Cuando Pablo descubrió, Gustavo se convirtió en hombre muerto caminando. Suscríbete inmediatamente porque decisión de Gustavo desencadenó guerra civil que mató a todos. Me llamo John Jairo Velázquez, aunque todos me conocen como Popeye. Fui jefe de sicarios del cartel de Medellín durante 11 años. Maté personalmente a más de 250 personas bajo órdenes de Pablo. Presencié ascenso y caída del imperio más brutal en historia de narcotráfico. Y presencié momento exacto donde ese imperio empezó a destruirse desde adentro. No fue por DEA, no fue por Cali, no fue por gobierno colombiano, fue por acto de piedad de Gustavo, primo y mano derecha de Pablo. Febrero de 1989. Pablo ordenó 5 ejecuciones basadas en paranoia alimentada por cocaína. Gustavo investigó casos y descubrió que las 5 personas eran inocentes. Tomó decisión de salvarlas traicionando orden directa de Pablo. Esa decisión partió el cártel. Destruyó confianza de 15 años entre primos y eventualmente mató a Gustavo, a Pablo y a cientos más que quedaron atrapados en guerra interna que siguió. Esta es historia completa de traición por piedad, de cómo hacer lo correcto en mundo de Pablo significaba firmar sentencia de muerte propia. 5:03 de la mañana. Teléfono de Gustavo sonó en casa de seguridad en Envigado. Era Pablo. Primo, necesito que vengas ahora, urgente. Gustavo se vistió rápidamente. Manejó 15 minutos a Hacienda Nápoles, donde Pablo estaba escondido. Llegó a las 5:35. Pablo estaba en oficina, ojos rojos, obviamente despierto toda la noche. Líneas de cocaína en escritorio, botella de whisky medio vacía. Era estado que Gustavo reconocía: paranoia profunda alimentada por días sin dormir y consumo excesivo. ¿Qué pasó?, preguntó Gustavo. Traición, traición en todos lados. Pablo empujó papel a través de escritorio. 5 nombres, 5 hijos de puta que me vendieron. Quiero que todos mueran hoy. Gustavo tomó papel. 5 nombres escritos en letra apretada de Pablo: Roberto Márquez, contador Ana Lucía Henao, contadora Hernán Botero, piloto Mario Castaño, sicario Alfredo Gómez. Sicario. ¿Qué hicieron?, preguntó Gustavo cuidadosamente. Roberto y Ana robaron $3 millones de operación en Panamá. Hernán está hablando con DEA. Mario y Alfredo dejaron escapar a enemigo que tenían orden de matar. Todos me traicionaron. Todos tienen que morir. Gustavo conocía a las 5 personas. Había trabajado con ellas durante años. Roberto y Ana eran contadores meticulosos. Hernán era piloto confiable. Mario y Alfredo eran sicarios competentes. ¿Estás seguro de acusaciones? ¿Me estás cuestionando? Pablo se paró bruscamente. Paranoia hacía que cualquier pregunta sonara como desafío. No, primo. Solo quiero confirmar antes de actuar. Si voy a ejecutar 5 personas, quiero estar seguro de que merecen muerte. Pablo se calmó ligeramente. Tengo evidencia. Roberto y Ana, números no cuadran en Panamá. 3 millones desaparecieron cuando ellos manejaban cuenta. Hernán, lo vi hablando con tipo que después supe era agente encubierto. Mario y Alfredo, les di ubicación exacta de Blanco y regresaron diciendo que no estaba ahí. Mentira.
Dejaron que escapara. Eran acusaciones serias, pero Gustavo notó que todas estaban basadas en interpretaciones de Pablo, no en evidencia concreta. Dame 24 horas para investigar y coordinar ejecuciones. 12 horas, no 24. Quiero confirmación de muertes antes de medianoche. Está bien, 12 horas. Gustavo salió de Hacienda Nápoles con lista de 5 nombres y peso masivo en conciencia. Tenía que investigar casos rápidamente antes de ejecutar sentencias potencialmente injustas. 6 de la mañana. Investigación de Roberto y Ana. 6:15 a.m. Gustavo llegó a oficina de contabilidad del cártel en Medellín. Roberto y Ana no sabían que estaban sentenciados a muerte. Llegaron a trabajo normalmente a las 7. Gustavo los interceptó antes de que entraran. Necesito hablar con ustedes. Ahora. Es urgente. Los llevó a café cercano. Se sentaron en mesa privada en esquina. Pablo dice que robaron 3 millones de operación en Panamá. ¿Es verdad? Caras de Roberto y Ana pasaron de confusión a terror. Entendían lo que acusación significaba. No, dijo Roberto inmediatamente. No robamos nada. Números están todos ahí. Podemos mostrar cada transacción. Pablo dice que 3 millones desaparecieron. Dinero no desaparecido, explicó Ana con voz temblorosa. Fue perdido en operativo que falló. Envío fue interceptado por Cali. Perdimos producto valorado en 3 millones. Está todo documentado. No fue robo sino pérdida operativa. ¿Tienen documentación? Toda. Reportes de envío, confirmación de pérdida, hasta testimonio de sicarios que estaban ahí cuando Cali interceptó cargamento. ¿Por qué Pablo piensa que ustedes robaron? Roberto vaciló antes de responder. ¿Por qué? Porque operativo que falló fue organizado por Pablo mismo. Dio órdenes específicas sobre ruta y timing. Si admite que operativo falló por sus decisiones, admite error. Es más fácil culparnos a nosotros. Era explicación que tenía sentido. Pablo odiaba admitir errores, especialmente cuando estaba paranoico y alto en cocaína. Era más fácil culpar a contadores que aceptar que había tomado decisión mala. Muéstrenme documentación, ahora. Durante siguiente hora, Roberto y Ana mostraron a Gustavo cada documento relacionado con operación en Panamá. Todo estaba meticulosamente registrado. 3 millones habían sido perdidos cuando Cali interceptó envío basado en timing que Pablo había especificado. Gustavo confirmó historia con 2 sicarios que habían estado presentes en intercepción. Ambos confirmaron, pérdida fue por decisión operativa mala, no por robo de contadores. Primera conclusión, Roberto y Ana eran inocentes. Pablo los estaba culpando por su propio error. 8:45. Gustavo localizó a Hernán, el piloto, en hangar privado donde mantenía aviones del cártel. Hernán, necesito verdad. Pablo dice que estás hablando con Dea. ¿Es cierto? Hernán palideció. ¿Qué? No, nunca. ¿Por qué piensa eso? Dice que te vio hablando con agente encubierto. ¿Cuándo? ¿Dónde? No dio detalles, solo dijo que te vio. Hernán pensó durante momento largo. Hace 2 semanas estaba en bar en Bogotá. Tipo americano se sentó junto a mí. Empezó conversación sobre aviación. Hablamos tal vez 10 minutos. Después se fue. Eso fue todo. ¿Sabías que era agente? No tenía idea. Pensé que era turista o piloto visitando Colombia. Si hubiera sabido, obviamente no habría hablado con él. ¿De qué hablaron? ¿De aviones? ¿De rutas? ¿De clima? Conversación completamente casual. No mencioné nada sobre cártel, sobre Pablo, sobre operaciones. Fue charla de bar sin importancia. Gustavo investigó más. Habló con bartender que había estado trabajando esa noche. Confirmó historia de Hernán. Conversación había sido breve, casual, iniciada por Americano, no por Hernán. También descubrió algo más. Americano había estado aproximándose a varios pilotos colombianos esa noche. Era táctica de pesca de DEA, buscando informante potencial. Hernán no había mordido anzuelo.
Simplemente había tenido conversación educada antes de irse. Segunda conclusión, Hernán era inocente, no estaba cooperando con Dea. Había sido blanco de aproximación que rechazó sin siquiera saber que era aproximación. 11:05. Gustavo encontró a Mario y Alfredo en casa de seguridad donde sicarios del cártel vivían entre operativos. Pablo dice que dejaron escapar a Blanco que tenían orden de matar. ¿Qué pasó? Mario respondió. Nos dio dirección, fuimos a ubicación. Casa estaba vacía. Esperamos 3 horas. Nadie llegó. Regresamos y reportamos. Pablo dice que mintieron, que Blanco estaba ahí. No sé qué dice Pablo, solo sé lo que pasó. Fuimos a dirección que nos dio. Casa estaba vacía. ¿Qué dirección exactamente? Mario dio dirección. Gustavo la reconoció. Era en barrio de clase media en Medellín. Verificó con red de informantes del cártel. Descubrió que Blanco, que Pablo quería muerto, había vivido en esa dirección 2 años antes. Había mudado hace tiempo. Gustavo confrontó a fuente que había dado información a Pablo. Era informante menor que trataba de impresionar. ¿Cuándo confirmaste que Blanco estaba en esa dirección? Hace 2 años, última vez que chequé. ¿Y reportaste esa información a Pablo cuándo? La semana pasada. No sabía que era información vieja. Era otro error. Pablo había actuado en información desactualizada. Mario y Alfredo habían ido a dirección correcta. Pero Blanco no estaba ahí porque había mudado años antes. No era falla de sicarios, sino de inteligencia desactualizada. Tercera y cuarta conclusión. Mario y Alfredo eran inocentes. Habían seguido órdenes correctamente. Falla fue de información que Pablo mismo había aceptado sin verificar. 1:15 de la tarde. Gustavo se sentó en su carro fuera de oficina de cártel procesando lo que había descubierto. 5 personas sentenciadas a muerte. 5 investigaciones completadas. 5 conclusiones idénticas. Todos eran inocentes. Pablo estaba equivocado en todos los casos. Paranoia alimentada por cocaína lo había convencido de traiciones que nunca ocurrieron. Estaba viendo enemigos donde no existían. Gustavo enfrentó decisión más difícil de su vida. Opción 1. Ejecutar órdenes de Pablo. Matar 5 personas inocentes para mantener lealtad a Primo. Era lo que había hecho cientos de veces antes. Órdenes de Pablo eran absolutas. Opción 2. Reportar hallazgos a Pablo. Explicar que investigación probó que todos eran inocentes. Rogar que Pablo reconsiderara. Opción 3. Desobedecer. Salvar a 5 inocentes ayudándolos a escapar. Traicionar confianza de Pablo para salvar vidas. Opción 2 parecía lógica, pero Gustavo conocía a Pablo en estado paranoico. Cualquier cuestionamiento sería visto como deslealtad. Si Gustavo reportaba que todos eran inocentes, Pablo probablemente pensaría que Gustavo también estaba traicionándolo. Opción 1 era segura, pero significaba matar 5 personas inocentes. Significaba ser cómplice en injusticia masiva. Opción 3 era suicidio. Desobedecer orden directa de Pablo era traición imperdonable. Si Pablo descubría, Gustavo moriría. Durante 2 horas Gustavo luchó con decisión. Pensó en 15 años de lealtad a Pablo. Pensó en cientos de órdenes que había ejecutado sin cuestionar. Pensó en lazo de sangre entre primos. Pero también pensó en 5 personas inocentes. En Roberto y Ana con familias. En Hernán, que solo había tenido conversación casual. En Mario y Alfredo, que habían seguido órdenes correctamente. ¿Cuántas personas inocentes había matado en 15 años sin investigar? ¿Cuántas órdenes de Pablo habían sido basadas en paranoia en vez de evidencia? Y pregunta más importante, ¿en qué momento lealtad se convertía en complicidad en mal? 3:22 de la tarde. Gustavo tomó decisión que sabía destruiría su vida, pero que era única que podía vivir con conciencia limpia. Iba a salvar a los 5.
Iba a desobedecer a Pablo, iba a traicionar confianza de 15 años, porque hacer lo correcto en mundo de Pablo significaba traicionar a Pablo. Llamó a los 5 a reunión urgente en ubicación neutral, café pequeño en barrio que Cártel no frecuentaba, 5:30 de la tarde. Todos llegaron nerviosos. Sabían que ser llamados por mano derecha de Pablo raramente era buena señal. Gustavo no perdió tiempo en preámbulos. Pablo ordenó que los matara a todos hoy. Dice que lo traicionaron. Investigué cada caso. Todos son inocentes. Pablo está equivocado. Silencio absoluto en mesa. Terror en 5 caras. Entonces, ¿va a matarnos?, preguntó Ana con voz temblorosa. No, voy a ayudarlos a escapar. Hoy, ahora, tienen que salir de Colombia antes de medianoche. Es única forma de sobrevivir. ¿Por qué haría eso?, preguntó Roberto. Desobedecer a Pablo es suicidio, porque es lo correcto, y porque he matado suficientes inocentes en mi vida. No voy a matar 5 más solo por paranoia de Pablo, pero cuando Pablo descubra voy a morir. Lo sé, pero eso es mi problema. Su problema es salir de Colombia vivos. 4:12 de la tarde. Gustavo sacó sobres de efectivo de maletín. 5 sobres, $50,000 cada uno. Dinero del cártel. Dinero de Pablo. Ahora siendo usado para salvar gente que Pablo había sentenciado a muerte. Era otra capa de traición. No solo desobedecer órdenes, sino también robar recursos para hacerlo. Roberto, Ana, Hernán, Mario y Alfredo miraban dinero en mesa con mezcla de alivio y terror. Necesitan salir en diferentes direcciones. Si todos desaparecen simultáneamente, Pablo va a saber que fue coordinado. Tiene que parecer 5 huidas independientes. Gustavo ya había planeado rutas. Había pasado última hora haciendo llamadas, arreglando contactos, preparando escape más complicado de su vida. Roberto, tú vas a Ecuador. Tengo contacto en Quito que te va a recibir. Va a darte documentos falsos y trabajo legítimo. Nunca regresas a Colombia. Ana, Brasil. Contacto en Sao Paulo. Misma situación, documentos nuevos, vida nueva. Hernán, México. Tienes experiencia como piloto. Contacto te va a conseguir trabajo en aerolínea comercial bajo nombre falso. Mario y Alfredo, ustedes van juntos a Venezuela. Tienen habilidades como sicarios. Contacto los va a poner a trabajar para organización diferente. No pregunten detalles, solo sepan que están protegidos. ¿Cuándo salimos? Esta noche. Tengo vuelos coordinados desde Aeropuerto Regional en Río Negro. 6 de la tarde Roberto, 7 Ana, 8 Hernán, 9 Mario y Alfredo. Todos en aviones diferentes a destinos diferentes. ¿Y familias? Gustavo pausó. Era complicación que había considerado. Si llevan familias, es más difícil esconder, pero también entiendo que no pueden abandonarlas. Decisiones de ustedes. Si llevan familias, tienen que poder moverlas en próximas 2 horas, sin despedidas elaboradas, sin empacar mucho. Solo salen. Roberto y Ana ambos tenían esposas e hijos. Hernán estaba casado. Mario y Alfredo eran solteros. Vamos a llevar familias, dijo Roberto. No puedo dejarlos aquí, sabiendo que Pablo eventualmente va a buscar venganza contra ellos. Está bien. Coordinen con familias ahora. Díganles que es emergencia. No expliquen detalles por teléfono. Solo díganles que preparen maleta pequeña y estén listos para salir en 1 hora. Mientras 5 hacían llamadas urgentes, Gustavo calculaba riesgos. No solo estaba salvando 5 personas, sino potencialmente 10 o 12 contando familias. Era operativo masivo de extracción, y cuando Pablo se diera cuenta, furia sería proporcional al tamaño de traición. 5:45. Roberto llegó a Aeropuerto Regional con esposa y 2 hijos. Niños de 8 y 6 años, confundidos sobre por qué estaban viajando repentinamente. Gustavo los recibió en entrada privada que había arreglado con oficial de aeropuerto corrupto.
Documentos falsos ya estaban preparados. Roberto ahora era Miguel Herrera, comerciante de textiles de Bogotá viajando con familia a Ecuador para expandir negocio. Avión privado pequeño esperaba. Piloto era uno de pocos que Gustavo confiaba completamente. No haría preguntas, no reportaría nada a Pablo. Roberto abrazó a Gustavo antes de subir. Usted está salvando mi vida y vida de mi familia. No tengo forma de agradecer esto. No me agradezcas, solo vive. Construye vida nueva y nunca regreses a Colombia. ¿Qué va a pasar con usted cuando Pablo descubra? Voy a morir probablemente, pero esa era consecuencia que acepté cuando decidí hacer esto. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque he vivido 15 años matando para Pablo, nunca cuestionando, nunca pensando si órdenes eran justas. Hoy decidí que tenía que haber línea, y esa línea es matar inocentes por paranoia. Roberto asintió. Subió a avión con familia. 6:08 p.m. Avión despegó hacia Quito. 1 de 5 estaba seguro. 7 de la noche. Ana debía llegar para vuelo a Brasil. No apareció. Gustavo llamó a número que Ana había dado. Sonó 6 veces. Después voz de hombre respondió. ¿Quién es? Necesito hablar con Ana. ¿Quién carajos es usted? Gustavo reconoció voz. Era Carlos, sicario de bajo nivel que trabajaba para Pablo. ¿Qué hacía respondiendo teléfono de Ana? Colgó inmediatamente. Mente procesó posibilidades. Opción 1. Carlos estaba con Ana casualmente. Coincidencia. Opción 2. Pablo había mandado a Carlos a vigilar a Ana sospechando que algo estaba mal. Opción 3. Ana había contado plan a alguien y esa persona había reportado a Pablo. Cualquiera de opciones era desastre. Si Pablo sabía, todo el plan estaba comprometido. Gustavo llamó a contacto en red de informantes del cártel. Necesito información urgente. Pablo ordenó vigilancia en Ana Henao. Dame 5 minutos. 5 minutos se sintieron como horas. Finalmente teléfono sonó. Pablo mandó a Carlos a casa de Ana hace 1 hora. Orden fue traerla viva a Hacienda Nápoles. No dijo por qué. Pablo sabía algo. Tal vez no plan completo, pero lo suficiente para actuar. ¿Ana fue llevada? Sí. Salieron hace 30 minutos. Van camino a Nápoles ahora. Gustavo colgó sintiendo pánico por primera vez en años. Ana estaba camino a Pablo. Iba a ser interrogada. Y bajo tortura, eventualmente revelaría plan completo. Tenía minutos para decidir qué hacer. Cancelar todo y huir él mismo. O continuar salvando a otros 3 esperando que Ana aguantara suficiente tiempo. Tomó decisión en 30 segundos. Continuar. Hernán, Mario y Alfredo todavía merecían oportunidad de escapar. 8:02. Hernán llegó con esposa, sin hijos, más fácil de mover. Gustavo no mencionó situación de Ana. No había razón de alarmar a Hernán innecesariamente. Documentos falsos preparados. Hernán ahora era Javier Molina, piloto comercial con experiencia en rutas centroamericanas. Vuelo a Ciudad de México. Contacto recibiría a Hernán y esposa. Los instalaría en apartamento. Conseguiría trabajo con Aerolínea Regional. Hernán notó tensión en cara de Gustavo. ¿Está todo bien? Todo bien. Solo asegúrate de subir a ese avión. ¿Y usted? Estaré bien. No te preocupes por mí. Era mentira. Gustavo sabía que probablemente tenía horas antes de que Pablo descubriera traición completa. Pero no había razón de cargar a Hernán con ese peso. 8:22. Avión de Hernán despegó hacia México. 2 de 5 seguros. 1 capturado. 2 por salir. 9:20. Mario y Alfredo llegaron juntos, sin familias como Gustavo esperaba, pero también llegaron con noticia urgente. Hay movimiento extraño en cártel, sicarios siendo movilizados, órdenes confusas. Algo está pasando. Gustavo sabía qué estaba pasando. Pablo había capturado a Ana. Probablemente ya la estaba interrogando. Tal vez ya sabía sobre escape de Roberto y Hernán. Tienen que irse ahora.
No hay tiempo de explicar. Suban a ese avión. ¿Qué pasa? Pablo sabe algo. No sé cuánto. Pero si no salen en próximos 10 minutos, no van a salir nunca. Mario y Alfredo no cuestionaron más. Confiaban en Gustavo suficiente para obedecer sin entender completamente. Documentos falsos. Mario ahora era Luis Ramírez. Alfredo era Pedro Torres. Ambos supuestamente empresarios de seguridad viajando a Caracas para reunión de negocios. 9:38. Mientras Mario y Alfredo caminaban hacia avión, teléfono de Gustavo sonó. Era número de Hacienda Nápoles. Pablo. Gustavo consideró no responder, pero eso solo confirmaría culpabilidad. Respondió intentando sonar normal. ¿Primo? ¿Dónde estás? En Medellín, coordinando ejecuciones como ordenaste. Mentiroso. Voz de Pablo era fría, furia controlada que era más aterradora que gritos. Tengo a Ana aquí. Me contó todo. Me contó sobre tu traición. Pablo, déjame explicar. No hay explicación. Mandé a matarte. Tienes horas de vida, tal vez menos. Cada sicario en Colombia tiene orden de tumbarte en cuanto te vean. Primo, escucha. Investigué casos. Todos eran inocentes. No podía matarlos por tu paranoia. ¿Mi paranoia? ¿Así es como llamas a mi juicio? ¿Años trabajando juntos y ahora me llamas paranoico? Estabas equivocado en todos los casos. Roberto y Ana no robaron nada. Hernán no habló con Dea. Mario y Alfredo siguieron tus órdenes correctamente. Iba a matar 5 inocentes. Esa no era tu decisión. Tu decisión era obedecer. Eso es todo lo que tenías que hacer. Obedecer. No puedo obedecer orden de matar inocentes. Hay límite. Entonces acabas de cruzar ese límite hacia muerte. Adiós, primo. Pablo colgó. Gustavo se quedó sosteniendo teléfono muerto, sabiendo que vida como conocía había terminado. Miró hacia pista, donde avión de Mario y Alfredo estaba comenzando a moverse para despegue. 9:41. Avión aceleró por pista. Levantó vuelo hacia Caracas. 3 de 5 escaparon. 1 capturado. 1 nunca apareció. Y Gustavo era hombre muerto caminando. 10:05. Gustavo estaba en carro, manejando sin destino específico. Teléfono sonaba constantemente. Números de sicarios del cártel. Todos probablemente llamando para ubicarlo. No respondía, pero sabían que estaba en Medellín. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Tenía opciones limitadas. Opción 1. Huir de Colombia. Usar mismos contactos que había usado para 5. Empezar vida nueva en país diferente. Opción 2. Esconderse en Colombia. Usar red de casas de seguridad. Esperar que furia de Pablo eventualmente bajara. Opción 3. Entregarse. Enfrentar a Pablo directamente. Explicar decisión. Aceptar consecuencias. Opción 4. Pelear. Organizar facción leal. Iniciar guerra civil en cártel. Opción 1 era más segura, pero significaba abandonar Colombia, familia, vida completa. Y honestamente, Gustavo estaba cansado de huir. Opción 2 era temporal. Pablo nunca olvidaba, nunca perdonaba. Eventualmente lo encontraría. Opción 3 era suicidio honorable. Muerte garantizada, pero al menos con dignidad de enfrentar primo cara a cara. Opción 4 era guerra. Muchos morirían. Cártel se partiría. Años de trabajo serían destruidos. Mientras manejaba considerando opciones, teléfono sonó otra vez. Número que reconoció. El mexicano, sicario veterano que había trabajado con Gustavo durante 10 años. Respondió. Gustavo, soy yo. No hagas ruido, solo escucha. Te escucho. Pablo ordenó tu muerte, pero no todos estamos de acuerdo. Algunos pensamos que hiciste lo correcto, que Pablo está perdiendo control. ¿Cuántos piensan así? Tal vez 20, 30, no muchos pero suficientes para protegerte si quieres pelear. No quiero guerra, entonces tienes que salir de Colombia. Esta noche. Ahora. ¿Y ustedes? Vamos a quedarnos. Alguien tiene que intentar calmar a Pablo, pero tú tienes que irte.
Es única forma de sobrevivir. ¿A dónde voy? Tengo contacto en Panamá. Te puede esconder. Dame tu ubicación. Mando carro para recogerte. Gustavo dio ubicación. Media hora después, carro llegó. No era el mexicano, sino sicario joven que Gustavo apenas conocía. Mexicano no pudo venir personalmente. Pablo lo está vigilando. Pero me mandó a sacarte. ¿A dónde vamos? A aeropuerto en Río Negro, mismo donde mandaste a otros. Vuelo privado sale en 1 hora. Era ironía. Gustavo iba a escapar usando misma ruta que había arreglado para personas que había salvado. 11:22. Gustavo llegó a aeropuerto regional. Avión pequeño esperaba. Piloto diferente, pero también confiable. ¿Documentos falsos? Sicario joven le pasó pasaporte. Gustavo abrió y vio nombre. Eduardo Restrepo, empresario de exportaciones. Era identidad que el mexicano había preparado en horas. No era perfecta, pero era suficiente para salir de Colombia. Gustavo subió a avión. Se sentó mirando por ventana hacia Medellín, iluminado en distancia. 15 años en esa ciudad. 15 años construyendo imperio con Pablo. 15 años de lealtad absoluta. Todo destruido en un día por decisión de salvar 5 vidas. ¿Valió la pena? En ese momento, sentado en avión esperando despegue, no estaba seguro. Había salvado 3 personas. Hernán, Roberto, Mario y Alfredo estaban vivos. Eso era algo. Ana había sido capturada, probablemente muerta ya. Eso era falla. Y Gustavo mismo era fugitivo de hombre que había sido su hermano, en todo excepto sangre. 11:43. Avión comenzó a moverse. Aceleró por pista. Levantó vuelo hacia Panamá. Gustavo miró atrás, viendo luces de Medellín desaparecer en oscuridad. No sabía entonces que nunca regresaría, que pasaría el resto de su vida escondido. Qué traición por piedad costaría no solo relación con Pablo, sino eventualmente su vida. Pero en ese momento, volando sobre Colombia hacia exilio, sintió algo que no había sentido en 15 años trabajando para Pablo. Sintió que había hecho lo correcto. 11:43. Avión comenzó a moverse. Aceleró por pista. Levantó vuelo hacia Panamá. Gustavo miró atrás, viendo luces de Medellín desaparecer en oscuridad. No sabía entonces que nunca regresaría, que pasaría el resto de su vida escondido. Qué traición por piedad costaría no solo relación con Pablo, sino eventualmente su vida. Vuelo duró 2 horas 40 minutos. Aterrizaron en aeropuerto privado, en afueras de Ciudad de Panamá a las 2:30 de la madrugada. Contacto de El Mexicano esperaba. Hombre mayor, panameño, con conexiones profundas en mundo criminal de Centroamérica. Señor Restrepo, bienvenido a Panamá. Me llamo Tomás. Voy a ser su anfitrión durante su estancia. Gustavo bajó de avión con solo ropa que traía puesta. No había tenido tiempo de empacar nada. Todo lo que poseía estaba en Colombia. Propiedades, dinero, recuerdos de 15 años. Todo abandonado en una noche por 5 vidas. Tomás lo llevó a apartamento en zona residencial de clase media. No ostentoso, no llamativo. Exactamente tipo de lugar donde fugitivo podía desaparecer. Estará seguro aquí por ahora. Pero Pablo tiene contactos en Panamá también. Eventualmente te va a encontrar si te quedas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Semanas. Tal vez meses si tienes suerte, pero no años. Pablo no olvida, no perdona. ¿Y entonces qué hago? Eso depende de ti. Puedes seguir huyendo. Europa, Asia, donde Pablo no tenga alcance. O puedes intentar hacer paz. Paz con Pablo después de traicionarlo era fantasía. Gustavo lo sabía, Tomás lo sabía, pero la alternativa era huir para siempre. Dame tiempo de pensar. Tomás dejó a Gustavo solo en apartamento. Era 3 de la mañana. Gustavo se sentó en sofá procesando 24 horas que habían destruido su vida. Pensó en Ana.
Probablemente estaba siendo torturada en ese momento en Hacienda Nápoles. Pablo querría saber cada detalle. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Dónde fueron otros 4? Ana era fuerte, pero todos quebraban eventualmente bajo tortura de Pablo. Era solo cuestión de tiempo antes de que revelara todo. Pensó en Roberto en Ecuador con familia, en Hernán en México, en Mario y Alfredo en Venezuela. 3 escapados, 3 vidas salvadas, 3 familias que no serían destruidas por paranoia de Pablo. ¿Pero a qué costo? Gustavo se quedó dormido en sofá mientras sol comenzaba a salir sobre Ciudad de Panamá. Primer sueño como fugitivo. Primer día de vida que nunca había imaginado vivir. 13 de febrero de 1989, amaneció con Gustavo despertando en ciudad extranjera, hombre sin país, traidor a único hermano que había conocido. Teléfono que Tomás había dejado sonó a las 9 de la mañana. Era el mexicano desde Medellín. Hermano, ¿llegaste bien? Llegué, estoy en Panamá. ¿Qué está pasando ahí? Pablo está enloquecido. Mató a Ana anoche. Tortura duró 6 horas. Le sacó todo. Nombres, destinos, métodos de escape. ¿Dijo dónde fueron los otros? Sí. Pablo ya mandó equipos. Ecuador para Roberto. México para Hernán. Venezuela para Mario y Alfredo. ¿Van a poder encontrarlos? Probablemente. Pablo tiene contactos en todos esos países. Es cuestión de tiempo. Entonces no salvé a nadie. Solo retrasé lo inevitable. No digas eso. Les diste oportunidad. Tal vez se escondan bien. Tal vez sobrevivan. Sin ti estarían todos muertos ya. ¿Y tú? ¿Estás en peligro? Pablo sospecha que alguien te ayudó a escapar. Está interrogando a todos que trabajaron contigo. Tengo que ser cuidadoso. Pero por ahora estoy seguro. Ten cuidado, hermano. Tú también. Y Gustavo. Una cosa más. ¿Qué? Lo que hiciste fue correcto. No importa cómo termine, hiciste lo correcto. El mexicano colgó. Gustavo se quedó mirando teléfono sabiendo que conversación podría ser última vez que hablaban. Días pasaron en apartamento en Panamá. Gustavo vivía en limbo esperando noticias. Tomás traía actualizaciones periódicas sobre situación en Colombia. 16 de febrero. Pablo encontró a Roberto en Quito. Secuestró a esposa e hijos. Usó familia como anzuelo para atraer a Roberto. Cuando Roberto intentó rescatarlos, fue capturado. Familia completa fue ejecutada. Cuerpos fueron dejados en calle con mensaje. Esto pasa a quienes Gustavo protege. Gustavo recibió noticia sintiendo como si lo hubieran golpeado en estómago. Roberto había muerto. Esposa había muerto. 2 niños de 8 y 6 años habían muerto. Todo porque Gustavo había intentado salvarlos. 20 de febrero. Hernán fue localizado en Ciudad de México. Sicarios de Pablo lo emboscaron saliendo de trabajo en aerolínea. Lo torturaron durante 2 días antes de matarlo. Esposa fue vendida a red de trata. Destino peor que muerte. Gustavo vomitó cuando escuchó. Otra persona que había intentado salvar, muerta. Otra familia destruida. 24 de febrero. Mario y Alfredo fueron encontrados en Caracas. Intentaron pelear. Tiroteo duró 20 minutos. Ambos murieron. Pero también mataron 3 sicarios de Pablo en proceso. Al menos murieron peleando, pensó Gustavo. Al menos no fueron ejecutados indefensos como Roberto y Hernán. Para final de febrero, 4 de 5 personas que Gustavo había intentado salvar estaban muertas. Solo Ana había muerto en Colombia. Otros 3 fueron cazados en países extranjeros donde pensaban que estarían seguros. Alcance de Pablo era más largo de lo que Gustavo había anticipado. Furia era más profunda. Venganza era más completa. Y mensaje era claro. Nadie traicionaba a Pablo y sobrevivía. Ni personas protegidas, ni persona que las protegió. Marzo llegó con Gustavo hundiéndose en depresión. Había arriesgado todo para salvar 5 vidas.
4 estaban muertas. Una probablemente muerta también, aunque no había confirmación oficial. Traición había sido por nada. Piedad había resultado en más muerte, no menos. Tomás visitó a Gustavo en apartamento, encontrándolo bebiendo whisky a las 10 de la mañana. Hermano, entiendo que estás sufriendo, pero necesitas tomar decisión. No puedes quedarte en Panamá mucho más tiempo. ¿A dónde voy? Tengo contactos en Argentina. Buenos Aires, ciudad grande donde puedes desaparecer. Pablo tiene menos presencia ahí. ¿Y hacer qué? ¿Esconderme por resto de mi vida? ¿Es eso o morir? No hay tercera opción. ¿Y si regreso? ¿Y si enfrento a Pablo? Entonces mueres, pero al menos mueres en casa en vez de escondido en país extranjero. Era tentación. Regresar a Colombia. Enfrentar a Pablo cara a cara. Aceptar muerte pero con dignidad de morir en tierra propia. Pero el mexicano llamó esa noche con información que cambió cálculo. Gustavo, necesito decirte algo. Pablo no solo te está buscando a ti. ¿Qué quieres decir? Está yendo tras tu familia, tu madre, tus hermanos, primos. Dice que si no puede encontrarte, va a destruir a todos que amas. Era táctica que Pablo había usado antes contra enemigos. Si Blanco Primario era inalcanzable, destruir familia hasta que Blanco se entregara por culpa. ¿Ya actuó? Todavía no, pero está preparando. Tienes días, no semanas. ¿Puedes sacar a mi familia? Puedo intentar, pero son muchas personas. Va a ser difícil moverlas sin que Pablo note. Haz lo que puedas. Usa cualquier recurso. Dinero no importa. Durante siguiente semana, el mexicano coordinó operativo más complicado de su vida. Evacuó a madre de Gustavo, 2 hermanos, hermana y 3 primos, 14 personas en total. Fueron distribuidas en diferentes países: Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay. Cada familia en ubicación diferente para que Pablo no pudiera eliminarlas todas si encontraba una. Costo total fue $400,000, dinero que Gustavo había ahorrado durante años trabajando para Pablo, ahora siendo usado para proteger familia de venganza de Pablo. Era ironía amarga, dinero ganado sirviendo a Pablo siendo usado para escapar de Pablo. 20 de marzo, última familia de Gustavo salió de Colombia. Operativo fue exitoso. Pablo todavía no sabía que habían escapado, pero descubriría eventualmente, y furia sería multiplicada. El mexicano llamó con voz cansada después de completar evacuación. Lo logramos. Todos están seguros, por ahora. Gracias, hermano. Te debo vida. No me debes nada. Pero Gustavo, esto no puede continuar. Pablo está destruyendo cártel buscándote. Sicarios están divididos. Operaciones están sufriendo. Necesita terminar. ¿Cómo termina? Con tu muerte, o muerte de Pablo. No hay otra forma. No voy a matar a Pablo. Entonces vas a morir tú. Tal vez, pero no voy a iniciar guerra que mate cientos de personas inocentes. Ya he causado suficiente muerte. No causaste muerte. Pablo causó muerte. Tú intentaste salvar vidas. Intento no importa. Resultado es que 4 personas están muertas porque las protegí. Y ahora mi familia está esparcida por continente escondiendo. Hiciste lo correcto en circunstancias imposibles. Eso tiene que contar para algo. No cuenta para Roberto. No cuenta para Hernán. No cuenta para Mario y Alfredo. Todos muertos. Gustavo colgó sintiéndose más solo que nunca en vida. Estaba en apartamento en ciudad extranjera. Familia estaba escondida. Amigos en Colombia estaban bajo sospecha. Pablo lo quería muerto. Y peor, 4 personas que había intentado salvar estaban muertas de todas formas. Traición por piedad había fallado. Acto de conciencia había resultado en desastre. Hacer lo correcto había causado exactamente sufrimiento que intentaba prevenir. Tal vez Pablo tenía razón. Tal vez en el mundo del narcotráfico no había espacio para piedad. Tal vez órdenes tenían que ser absolutas, sin importar si eran justas.
Tal vez Gustavo había estado equivocado desde el principio, pero incluso pensando eso, incluso dudando decisión, Gustavo sabía que si enfrentara misma situación, otra vez haría exactamente lo mismo, porque alternativa era convertirse en ejecutor ciego, sin conciencia, y eso era muerte diferente, muerte del alma en vez de cuerpo. Abril llegó con Gustavo todavía en Panamá. Tomás lo visitaba regularmente, insistiendo que tenía que moverse. Pablo tiene gente buscándote aquí ahora. Tienen tu descripción. Están checando apartamentos, hoteles, ves de. Es cuestión de días antes de que te encuentren. ¿Y Argentina? Contacto está listo. Puedo tenerte en Buenos Aires en 24 horas. Dame un día más. Necesito hacer algo primero. ¿Qué? Despedida. Gustavo pasó siguiente 12 horas escribiendo cartas. Una para su madre, una para cada hermano y hermana, una para el mexicano y una para Pablo. Cartas explicaban decisión. ¿Por qué había traicionado? ¿Por qué había salvado a 5? ¿Por qué piedad había sido más importante que lealtad? No esperaba que Pablo entendiera. Probablemente cartas solo aumentaría furia. Pero Gustavo necesitaba explicar. Necesitaba que Pablo supiera que traición no fue por malicia, sino por conciencia. Carta a Pablo era la más difícil de escribir. Primo, sé que nunca vas a perdonarme. Sé que me quieres muerto. Entiendo por qué. Traicioné tu confianza. Desobedecí tu orden. En nuestro mundo, eso es imperdonable. Pero necesito que sepas por qué. Los 5 que ordenaste matar eran inocentes. Investigué cada caso. Roberto y Ana no robaron nada. Hernán no habló con Dea. Mario y Alfredo siguieron tus órdenes correctamente. Todos fueron acusados por tu paranoia, no por evidencia real. No podía matarlos. He matado cientos para ti durante 15 años, pero todos merecían muerte por crímenes reales. Estos 5 iban a morir por errores tuyos. No podía ser parte de eso. Sé que el resultado fue desastre. 4 de 5 murieron de todas formas. Ana murió bajo tortura. Mi familia está escondida. Cártel está dividido. Todo por mi decisión. Pero haría lo mismo otra vez. Porque línea tiene que existir. Límite a lo que hombre puede hacer y seguir siendo hombre. Tú me enseñaste lealtad. Me enseñaste fuerza. Me enseñaste a nunca mostrar debilidad. Pero también tengo que tener principios. Y mi principio es que no mato inocentes por paranoia. Si me encuentras, me matas. Acepto eso. Es precio de traición, pero muero sabiendo que intenté hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto fue imposible. Siempre fuiste mi hermano. Siempre te amé como familia. Esa parte nunca cambió. Solo cambió que ya no podía seguir cada orden sin cuestionar. Perdóname si puedes, mátame si debes, pero sabe que traición fue por piedad, no por malicia. Tu primo Gustavo. Gustavo selló carta. La enviaría desde Argentina, no desde Panamá. No quería dar a Pablo pista de ubicación actual. 23 de abril de 1989. Gustavo abordó vuelo de Panamá a Buenos Aires. Otra ciudad, otro exilio. Otra vida construida sobre cenizas de vida anterior. Mientras avión despegaba, Gustavo miró hacia atrás, viendo Centroamérica desaparecer. Más cerca de Colombia, pero todavía infinitamente lejos. Se preguntó si alguna vez vería a Pablo otra vez, si habría momento final de confrontación, o si vivirían resto de vidas separados por traición que nunca podría ser perdonada. No sabía entonces qué respuesta vendría más rápido de lo que anticipaba, y que cuando viera a Pablo otra vez, sería en circunstancias que ninguno de ellos podría haber predicho. Buenos Aires era ciudad de 13 millones de personas. Fácil de desaparecer, fácil de empezar otra vez. Contacto de Tomás se llamaba Ricardo, argentino de 50 años, con conexiones en mundo criminal local, pero sin lazos a Colombia. Te voy a instalar en barrio de Palermo.
Zona residencial tranquila. Vas a ser Miguel Sánchez, empresario de importaciones retirado de Uruguay. Historia simple que no atrae atención. Gustavo aceptó identidad sin cuestionar. Ya no era Gustavo de todas formas. Ese hombre había muerto en Medellín hace 2 meses cuando decidió traicionar a Pablo. Ricardo lo instaló en apartamento de 2 habitaciones en edificio de clase media. Nada ostentoso, nada que llamara atención. Exactamente tipo de lugar donde hombre tratando de desaparecer podía vivir años sin ser notado. Vas a necesitar trabajo, algo que explique ingresos. Tengo contacto que maneja restaurante. Puede ponerte como gerente. Paga es decente y da cobertura para vida normal. No necesito dinero. Tengo ahorros. Ahorros se acaban. Y hombre sin trabajo atrae preguntas. Toma el puesto. Es por apariencias. Gustavo aceptó. Comenzó a trabajar en restaurante italiano en Palermo. Era surreal. De ser mano derecha del narcotraficante más poderoso del mundo, a ser gerente de restaurante en Buenos Aires. Pero también era paz que no había conocido en 15 años. Días sin matar, noches sin planear operativos, semanas sin violencia. Era vida que nunca había imaginado para sí mismo. Mayo pasó tranquilamente. Gustavo trabajaba en restaurante durante día, leía en apartamento durante noche. Evitaba contacto innecesario con otros colombianos en Buenos Aires. Mantenía perfil completamente bajo. El mexicano llamaba cada 2 semanas con actualizaciones de Colombia. Pablo seguía buscando. Había puesto recompensa de $500,000 por información sobre ubicación de Gustavo. Sicarios estaban buscando en toda Latinoamérica, pero nadie sabía de Buenos Aires. Tomás y Ricardo habían mantenido secreto bien. Gustavo estaba genuinamente escondido. Junio trajo primeras noticias de familia. Madre de Gustavo estaba en Sao Paulo viviendo bajo nombre falso. Hermanos estaban en diferentes ciudades, todos seguros por ahora, todos esperando día cuando pudieran regresar a Colombia. Día que Gustavo sabía probablemente nunca llegaría. Julio 14 de 1989. Gustavo estaba cerrando restaurante a las 11 de la noche cuando Ricardo apareció con expresión urgente. Necesitamos hablar. Ahora. Fueron a café vacío en esquina. Ricardo ordenó 2 cafés y esperó hasta que mesero se alejó. Pablo sabe que estás en Argentina. Gustavo sintió sangre helarse. ¿Cómo? ¿Quién habló? No sé. Tomás dice que información llegó a Pablo hace 2 días. No sabe ubicación exacta todavía. Solo sabe que estás en Argentina. ¿Buenos Aires específicamente? Eso no está claro, pero es cuestión de tiempo antes de que estreche búsqueda. Entonces tengo que moverme otra vez. Ricardo sacó sobre de chaqueta. Pasaporte. Tickets de avión. Dinero en efectivo. Te vas mañana. Brasil. Tengo contacto en Río de Janeiro. Es ciudad más grande. Más fácil de esconderse que Buenos Aires. Era tercer exilio en 5 meses. Panamá. Buenos Aires. Ahora Río. Gustavo estaba cansado de huir, pero alternativa era muerte. Aceptó sobre. Se fue de café sabiendo que tenía menos de 24 horas en Buenos Aires. 15 de julio, amaneció con Gustavo empacando pocas pertenencias que había acumulado. Ropa, algunos libros, foto de familia que había traído de Colombia. Todo cabía en una maleta pequeña. Vida entera reducida a objetos que podían cargarse en un vuelo. Ricardo lo llevó a aeropuerto a las 2 de la tarde. Vuelo salía a las 4. Gustavo iba a aterrizar en Río a las 8 de la noche. En aeropuerto, mientras hacía check-in, notó hombre observándolo desde distancia. Colombiano por acento cuando habló con empleada de aerolínea. 30 y tantos, complexión de sicario. Gustavo sintió pánico. Lo habían encontrado. ¿Era sicario de Pablo? Se movió hacia puerta de embarque manteniendo ojo en hombre. Colombiano lo siguió a distancia, no acercándose pero tampoco perdiendo contacto visual. Gustavo consideró opciones.
Podía abordar vuelo arriesgando que Sicario también abordara. O podía cancelar vuelo y huir de aeropuerto. Pero huir significaba perder identidad falsa de Miguel Sánchez. Significaba quedar varado en Buenos Aires sin plan. Decidió arriesgar. Abordó vuelo. Se sentó en asiento de ventana en fila 20. Observó pasajeros subiendo buscando cara de colombiano. No apareció. Tal vez Gustavo había sido paranoico. Tal vez hombre no era sicario, sino simplemente colombiano viajando. Vuelo despegó a las 4:18. Gustavo se relajó ligeramente, mientras Buenos Aires desaparecía abajo. Pero relajación duró solo hasta que piloto hizo anuncio 30 minutos en vuelo. Señoras y señores, tenemos emergencia médica a bordo. Vamos a desviar a Montevideo para atención médica urgente. Pedimos disculpas por inconveniencia. Gustavo sintió alarma. Emergencia médica conveniente. Desviación a Uruguay en vez de continuar a Brasil. Era demasiada coincidencia. Miró alrededor de cabina buscando pasajero con emergencia médica. No vio a nadie obviamente enfermo. Todos parecían confundidos por anuncio. Avión empezó a descender hacia Montevideo. Aterrizó 22 minutos después en Aeropuerto Internacional. Ambulancia esperaba en pista, pero también esperaban 2 camionetas negras sin marcas. Gustavo supo inmediatamente. No era emergencia médica, era trampa. Piloto anunció que todos tenían que desembarcar mientras atendían emergencia. Pasajeros empezaron a pararse recogiendo equipaje de mano. Gustavo se quedó sentado calculando opciones. Si desembarcaba sicarios en camionetas, lo agarrarían. Si se quedaba, eventualmente lo forzarían a salir. No había escape. 2 hombres subieron a avión. Trajes oscuros, auriculares, apariencia de seguridad de aerolínea, pero movimientos de sicarios entrenados. Señor Sánchez, necesita venir con nosotros. Usaron nombre falso. Sabían exactamente quién era y bajo qué identidad viajaba. ¿A dónde? Alguien quiere hablar con usted. ¿Quién? Va a saberlo cuando lleguemos. Gustavo se paró lentamente. No tenía arma, no tenía plan, solo tenía aceptación de que fuga había terminado. Lo escoltaron fuera de avión. Otros pasajeros observaban confundidos. Bajaron escaleras hacia pista, donde camionetas esperaban. Puerta de una camioneta se abrió. Gustavo esperaba ver a Pablo salir. En cambio vio a el mexicano. «Hermano, sube rápido. No tenemos mucho tiempo». Gustavo subió a camioneta aturdido. El mexicano estaba ahí con 3 sicarios que Gustavo reconoció. Todos leales a Gustavo, no a Pablo. «¿Qué carajos está pasando? Te estamos rescatando». Pablo descubrió que estabas en vuelo a Río. Mandó equipo a interceptarte en Aeropuerto de Río. Pero nosotros llegamos primero. Desviamos vuelo con historia falsa de emergencia médica. ¿Cómo sabían en qué vuelo estaba? Alguien en Buenos Aires habló. No sabemos quién todavía, pero supimos que Pablo sabía. Decidimos actuar primero. ¿Y ahora qué? Ahora te sacamos de Uruguay antes de que equipo de Pablo llegue. Tenemos barco esperando en Montevideo. Te va a llevar a Brasil por ruta diferente. Camioneta manejó rápidamente fuera de aeropuerto. 40 minutos después llegaron a puerto privado, en afueras de Montevideo. Barco pequeño de carga esperaba. Capitán es confiable. Te va a llevar a Santos en Brasil. Desde ahí puedes desaparecer otra vez. ¿Y ustedes? Regresamos a Colombia. Pablo no puede saber que lo ayudamos. Oficialmente estamos buscándote también. ¿Por qué están arriesgando todo por mí? Porque lo que hiciste fue correcto. Y porque alguien tiene que parar locura de Pablo. Gustavo abrazó a el mexicano, sabiendo que probablemente era última vez que se verían. Gracias, hermano. Te debo vida. Otra vez. No me debes nada. Solo sobrevive. Es suficiente. Gustavo subió a barco. Zarpó 30 minutos después hacia Brasil.
Viaje por mar tomaría 2 días. 2 días para procesar qué había pasado. Pablo había estado a horas de capturarlo. Solo intervención del mexicano lo había salvado. Pero ahora Pablo sabía que había facción dentro del cártel, protegiéndolo. Eso significaba guerra interna, era inevitable. 19 de julio. Barco llegó a Santos. Gustavo desembarcó con nueva identidad que el mexicano había preparado. Eduardo Vargas, ingeniero civil de Argentina, relocalizándose a Brasil por trabajo. Contacto en Santos lo llevó a apartamento en São Paulo. Ciudad de 22 millones, más grande que Buenos Aires, más fácil de desaparecer. Pero Gustavo sabía que no importaba qué tan grande fuera ciudad, Pablo eventualmente lo encontraría. Alcance de Pablo era demasiado largo, recursos eran demasiado profundos, era solo cuestión de tiempo. Agosto pasó con Gustavo estableciéndose en Sao Paulo. Trabajó como consultor de ingeniería, usando conocimientos que había aprendido años antes de entrar a mundo del narcotráfico. Era vida normal, vida que podría haber tenido si nunca hubiera conocido a Pablo, si nunca hubiera entrado al cártel. Pero normalidad era ilusión. Cada día esperaba llamada diciendo que Pablo lo había encontrado. Cada noche se iba a dormir preguntándose si despertaría. 5 de septiembre. El mexicano llamó con voz tensa. Gustavo, situación en Colombia está colapsando. Pablo está enloqueciendo. Mató a 4 sicarios la semana pasada sospechando que te ayudaron. Cártel está dividido entre leales a Pablo y gente que piensa que perdió control. ¿Estás en peligro? Todos estamos en peligro. Pablo no confía en nadie. Está ejecutando gente por sospechas sin evidencia. Suena como cuando ordenó muerte de los 5. Exactamente. Paranoia está peor ahora. Está consumiendo más cocaína que nunca. No duerme. Ve traición en todos lados. ¿Qué va a pasar? Guerra. Guerra civil en cártel. Es inevitable ahora. No quiero que eso pase por mí. No es por ti. Es por Pablo. Ha estado construyendo hacia esto durante años. Tu traición solo aceleró lo inevitable. ¿Hay forma de parar? Solo una. Tú o Pablo tiene que morir. No voy a matar a Pablo. Entonces probablemente Pablo va a matarte a ti. O cártel va a colapsar primero. Una de las dos. El mexicano colgó dejando a Gustavo con peso de inevitabilidad. Todo estaba convergiendo hacia confrontación final. No había escape, no había paz. Solo violencia que había estado construyéndose desde febrero cuando Gustavo eligió piedad sobre lealtad. Octubre llegó con noticias de Colombia empeorando. Guerra entre cártel de Medellín y gobierno colombiano se intensificó. Pablo estaba bombardeando edificios, matando policías, escalando violencia a niveles sin precedente. Y dentro del cártel, división crecía. Sicarios estaban eligiendo lados, algunos con Pablo sin cuestionar, otros con facción que pensaba Pablo había perdido control. Gustavo se dio cuenta de que traición, por piedad, había hecho más que salvar 5 vidas. Había expuesto fractura en cártel que siempre había estado ahí. Había forzado a todos a cuestionar si lealtad a Pablo era absoluta o si había límites. Y esa pregunta estaba partiendo imperio que Pablo había construido durante 15 años. 18 de noviembre. Gustavo recibió llamada de número que no reconoció. ¿Gustavo? Voz era de mujer, familiar pero no podía ubicar. ¿Quién es? Soy hermana de Roberto, el contador que intentaste salvar. Gustavo sintió golpe de culpa. Roberto había muerto con familia completa por protección de Gustavo. Lo siento mucho por tu hermano. Intenté salvarlo. Fallé. Lo sé. Pero no llamé para culparte. Llamé para agradecerte. Agradecer. Está muerto por mi culpa. Está muerto por culpa de Pablo. Tú intentaste salvarlo. Eso es más de lo que nadie más hizo. Mi hermano me contó antes de morir. Dijo que estabas arriesgando tu vida para protegerlo.
que mostraste más humanidad que nadie. En ese mundo, ¿no fue suficiente? No, pero fue intento. Y en mundo de Pablo, intentar hacer lo correcto es extraordinario. Quería que supieras que familia de Roberto te perdona y te agradece por intentar. Gustavo lloró por primera vez desde febrero. Llanto que había estado conteniendo durante meses, salió escuchando perdón de familia que pensaba lo odiaba. Gracias. No sabes cuánto significa eso. Cuídate, Gustavo. El mundo necesita más hombres como tú. Colgó dejando a Gustavo sentado en apartamento en São Paulo, llorando por Roberto, por Hernán, por Mario, por Alfredo, por Ana, por 5 vidas que intentó salvar y fracasó, pero también llorando por validación, por confirmación de que intento había importado, incluso cuando resultado fue desastre. Diciembre llegó con Gustavo decidiendo que no podía vivir escondido para siempre. Tenía que haber resolución, tenía que haber fin. Escribió carta final a Pablo, no pidiendo perdón, no rogando paz, solo declarando verdad. Pablo, han pasado 10 meses desde que traicioné tu orden. 10 meses de huir, 10 meses de esconderme, 10 meses de vivir sabiendo que me quieres muerto. Estoy cansado, cansado de correr, cansado de esconderme, cansado de vivir en miedo. Así que te ofrezco esto. Reunión. Solo nosotros dos. Sin sicarios, sin armas. Solo primos hablando cara a cara por última vez. Si quieres matarme después, acepto. Pero antes de morir, quiero que me mires a ojos y escuches por qué hice lo que hice. Estaré en Medellín 25 de diciembre. Solo. En lugar que conocemos. Si vienes, hablamos. Si no vienes, entenderé que nunca habrá perdón. Tu primo, Gustavo, envió carta sabiendo que era probablemente sentencia de muerte propia, pero también sabiendo que era única forma de terminar esto con dignidad. Navidad de 1989 se acercaba, y con ella confrontación final entre 2 primos que habían construido imperio juntos y ahora estaban destruyéndolo.